Momento de profundización bíblica, caminando con los profetas. Acompaña el teólogo Adolfo Céspedes, nuevamente bienvenido. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bendiciones para todos y todas, ¿cómo les ha ido? Me alegra mucho poder estar aquí. Estoy muy contento nuevamente de estar en la Iglesia Novena, Iglesia Presbiteriana. Estoy en este momento, creo que es un momento muy especial porque estamos haciendo algo que me apasiona mucho, que es estudiar la Escritura, ¿cierto? Y creo que, bueno, teníamos tiempo sin vernos, teníamos casi como 2 meses, ¿no? Sin poder estar en este espacio específicamente, ya no como una predicación, sino como, digamos, un espacio áulico, ¿ya? Donde vamos a aprender de la Escritura. Entonces, a mí me gustaría, como este es un espacio áulico, ¿ya? Y no es una mera predicación, yo quiero que por favor hagamos un siguiente ejercicio pedagógico, ¿bien? Entonces, nos vamos a reunir en grupos de 3 y 4, rápidamente, vamos a reunir un grupo de 3 y 4. Por favor, lleve la escritura consigo, tenga la Biblia consigo, por favor. Reunamos en grupos de la lectura suscitó algunos, digamos, algunos comentarios frente a esa realidad y frente a nuestra realidad también, ¿cierto? Muy bien, entonces me gustaría iniciar por este grupo, luego a este grupo y luego, lo último, ¿qué observaron en el texto? Características, mensaje, propósito, contexto, ideas que posiblemente pudieron resaltar de la lectura. Entonces, iniciamos. Las lecturas fueron 5-8 y del 1 del 15 al 17. Ok. ¿Qué dice? Aquí las ideas las pudo cocinar en un papel nuestro hermano Oscar, pero desde que él hablara, quería decirle que los textos tenían que ver mucho con lo social, ya con la justicia social, y que Jesús nos muestra que somos seres que vivimos en sociedad, ya que no somos individuales y que tenemos que aportar a esa sociedad, a esa sana convivencia. Antes de llegar a eso, que tiempo atrás estamos en un contexto socioeconómico donde hay un grupo de personas que roban, que quitan, le roban la tierra a los campesinos, a los pobres. Eso hace que el profeta vea que tienen las manos sucias de sangre, que Yahvé no les escucha cuando se están dando el golpe de pecho, orándoles. El profeta denuncia esa situación, pero también anuncia, porque dice: cambien, si ustedes cambian el mal por el bien, bueno, ahí veré yo si les escucha. Son unos ladrones. Y para culminar, Jesús se garantiza mucho de este. Yo le decía a los compañeros que el Nuevo Testamento recoge muchas de las enseñanzas que se dan en el Antiguo. Para mí es una radiografía de la humanidad que estamos viendo ahora, pero la está reflejando la humanidad, la humanidad de la persona como si la maldad. Eso lo está reflejando claramente dice que ora no, pero Dios no lo escucha. Entonces es como que el mismo hombre es el que debe hacer algo para que Dios lo pueda escuchar, en este caso hacer un cambio de carácter, un cambio de decisión. Excelente.
Excelente, muy bien. Lo escucho. Bueno, Isaías 1, bueno, aquí el profeta hace una serie de denuncias. En esa denuncia usa una metáfora muy viva, muy bonita. Y era que los poderosos de Jerusalén, la gente rica, poderosa tanto política como económicamente, como le decían los monjas, estaban despojando de tierras a los más pobres. Y especialmente le llamaba la atención a aquella tierra fructífera que producían frutos. Isaías les dice, bueno, ya que ustedes roban, les gusta robar tierra fructífera, ustedes van a ser como huerto que no tiene agua, o sea, ustedes van a ser tierra estéril. Les advierte eso, les va a llegar ese tipo de castigo precisamente por su ambición, por la avaricia que estaban practicando, en este caso, en la capital, en la ciudad de Jerusalén. Entonces hay una denuncia bastante fuerte que hace el profeta Isaías. No, lo que me llamó la atención fue de pronto la palabra encina. Y encina nos dice que es un árbol frondoso que da fruto, y vemos que nosotros también como personas debemos de dar fruto, ¿cierto? Y también nos dice que ustedes serán como hojas marchitas. También me llama la atención porque en el texto anterior nos dice que somos árboles frondosos y abajo nos dice que somos Hace como el contraste. Sí, como el contraste. Entonces pienso que deberíamos como ya algo como personal analizarlo y mirar que debemos dar mucho mejor esas hojas frondosas que estas hojas más chicas. Bueno, a nosotros nos tocó, yo creo que un texto aterrador, ¿verdad? Nos asustaron desde el principio, y tanto así que para como armar el mapa, el mapa no, el rompecabezas fue al principio complejo, porque en el primero habla de un país lleno de riquezas, de caballos, de oro, de carros, mejor dicho, un país muy muy rico. Y en el segundo hay un nombre que nos tocó buscar en internet porque no entendíamos no sabíamos ni cómo se pronunciaba. Entonces tocó buscar en internet que significa destrucción, pronto la destrucción y saqueo. Para que los hermanos nos comprendan, es que Isaías va a donde una profetisa y esta le dice cuál va a ser el nombre de ese hijo. Entonces, es un nombre como el texto. Correcto, entonces ese nombre significa pronto habrá destrucción y saqueo. Y después dice que antes de decir Padre mío o Madre mía, va a decir, va a haber la destrucción o el acercamiento del rey de Asiria a Damasco y a Samaria. Entonces nosotros entendemos que Samaria y Damasco son estos dos países llenos de riquezas que hablan en el capítulo anterior. Y el contexto es que definitivamente hay una guerra que se va a dar, hay mucha incertidumbre, y también pues pensamos que es como lo que está pasándonos hoy en día, de que vivimos a veces en ese tiempo de que creemos que los países llenos de riquezas y de oro y de mucho desarrollo y mucho todo lo que tienen, pero también están inmiscuidos en guerras. Incluso nuestro país todavía vive guerras. Entonces, pronto esas naciones, o creo que Isaías habla de eso, de que pronto esas naciones vendrán y vivirán una destrucción. Entonces, no sé si de las hermanas, ¿qué más quieran decir? Suficiente. Yo
yo sí quería agregar que me imagino que todos han visto en las noticias el tema de lo del submarino. Y qué doloroso es que la historia se repitió ciento y tantos años después, idéntico, decía el director de la película, en estos días que leía. Y lo asemejo a la lectura porque eran 4 o 5 personas muy ricas, muy ricos, dueños de empresas y multimillonarios, y literal se fueron a la destrucción ellos mismos. Y es doloroso y es triste ver cómo todavía, después de ciento y tantos de años, la gente en medio de su opulencia se ciega y nos ven. O sea, eso para nosotros en ingeniería se tenían unas banderas rojas, se tenían unas alertas, unas alarmas desde que se metió al agua el submarino. Eso estaba destinado de verdad a sufrir una catástrofe. O sea, eso estaba literal construido para quedar dañado en el agua, porque, o sea, estaba mal hecho. Pero lo asemejo al texto porque como toda esa riqueza y que las personas te están diciendo, incluso creo que el hijo, uno de los pasajeros, decía que él no quería ir, pero fue porque era el día del padre, algo así, y por complacer a su papá fue. Entonces, ¿cómo no vemos las alarmas, las alertas, las profecías de aquellos que nos rodean y nos vamos hacia la destrucción de nuestra propia integridad? Correcto. Me alegra mucho que hayan llegado a estas conclusiones sobre el texto, pero es que yo creo que no hay algo más exquisito que dialogar justo con el profeta. Es decir, yo puedo venir aquí y decirles, miren, esta es la estructura del profeta, el profeta habló en este tiempo, este es su contexto, esta es su realidad. Pero cuando ustedes van al texto como tal, es decir, cuando ustedes vienen a ver la escritura y observan exactamente lo que dijo el profeta, ustedes pueden llegar a estas conclusiones. Yo podría cerrar aquí esta charla y decir, acaban de dar con lo que el profeta quiso decir, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno se sumerge en lo que él quiso decir, en lo que él quiso expresar y resume exactamente todo lo que ustedes han dicho hasta el momento. El profeta Isaías, que es el profeta que vamos a comenzar, ¿cierto? No por tiempo, no por temporalidad, no es porque haya sido el primer profeta que habló, ¿cierto? Que transmitió un mensaje, sino porque es el primer profeta que cuando vamos a esos profetas es el primero que abrimos, el Isaías, ¿cierto? Es el primer profeta de los profetas mayores, así se le llama. Es el primer profeta que tiene una gran y vasta, ¿cierto?, tradición profética. De hecho, es el profeta que tenemos con casi 60 capítulos. Pero ¿quién es exactamente Isaías? Isaías es una persona que estaba muy cercana a los pobres, pero también a los ricos. Isaías era una persona que estaba cercana al sacerdocio, pero también al pueblo humilde. Ese era Isaías. Isaías habla en pleno siglo VIII, bueno, mitad del siglo VIII específicamente, ¿ya? Y se encuentra con una situación política muy compleja, digámoslo de esa manera. Pero este Isaías, cuando uno observa el libro de Isaías, uno dice, bueno, Isaías, ¿cuántos años tenía? 1000 años. 1000 años, Isaías. ¿Por qué? Porque uno observa que Isaías estuvo desde el principio, desde mucho antes, hasta el final. Casi que luego que el pueblo de Israel volvió, ¿se acuerdan que nosotros hicimos como una pequeña línea de tiempo? Y dijimos que primero cae el norte, exactamente, es decir, el norte destruida, lo que llamamos Samaria, exactamente, cae destruida ante Asiria. Y luego cae el sur, lo que llamamos Judá, o lo que llamamos Jerusalén. Allí cae ante Babilonia. Pero, ojo con esto que voy a decir, Isaías está en toda esa etapa y luego está Isaías. Casi los últimos capítulos de Isaías, capítulos 55, 57, 58, casi llegando al 60, cuando el pueblo viene de nuevo a la tierra, ¿cierto? A reconstruir todo lo que fue destruido por esta gente. Pero por eso específicamente vamos a hablar en este espacio del Isaías histórico. Es decir, Isaías se convirtió en un gran líder. Su voz fue tan importante que la gente no dejó que esa voz se apagara, sino que permitió que esa voz fuera de tradición en tradición. Que la gente, que los abuelos, que los tíos, que los tatarabuelos, él mismo venga que le va a contar las historias de Isaías. Y lo que Isaías dijo en ese momento,
decir, comenzaron a contar las profecías de Isaías. Y mucha gente se apasionó tanto por Isaías que escribió en nombre de Isaías. Profetizó en nombre de Isaías. Habló sobre Isaías. Dijo, mira, esta es la profecía que yo tengo, ¿cierto? Y cuando escribió acerca de esas profecías, terminó esa profecía diciendo Isaías. Pero posiblemente no era ese Isaías histórico. Es decir, que tenemos exactamente, hasta lo que, digamos, hasta las investigaciones han dado, 3 Isaías, desde el capítulo 1 hasta los últimos capítulos del libro de Isaías. Isaías histórico, o primer Isaías, Deutero Isaías, es decir, segundo Isaías, y Trito Isaías, es decir, tercer Isaías. Y esto no sucede solamente con Isaías, bueno, yo le voy a explicar luego. Okay. Sí, el segundo Isaías y el tercero. ¿Qué sucedió? Ellos vieron tan importante todas estas denuncias, todos estos mensajes de Isaías, que si la escribió el profesor Ruiz, porque si la escribo yo, nadie me va a poner atención, nadie me va a parar bolas. Pero si le pongo que lo escribió Isaías, porque todo el mundo, es como si lo escribiera una obra y le pusiera el nombre de García Márquez. Y él no va a hacer todo. Eso lo escribió García Márquez. Correcto, muy bien. Eso es muy importante porque lo que dice usted, se mantuvo ese mensaje porque quisieron mantener la memoria viva de este profeta. Exacto, así se mantuvo la memoria viva de este Isaías llamado Isaías primero o Isaías histórico. Y este Isaías suele utilizar algo muy interesante, no sé si ustedes lo observaron en el texto, es un tipo sarcástico, es decir, yo sé que esos zapatos te quedan como bien, pero Isaías veía que ese zapato no le gustaba mucho, por ejemplo, es decir, trataba de decir, tu reino es excelente, no le falta nada, mira la paz que respiramos. Ese era Isaías. Es decir, Isaías utilizaba el sarcasmo para poder denunciar exactamente lo que el pueblo estaba haciendo mal. Y obviamente lo hacía a partir de un elemento literario muy interesante, la poesía. Uno observa el texto de Isaías, la pluma de Isaías, uno observa algo muy, muy importante. Este Isaías es poético. Isaías veía el jardín, veía el fuego, veía ciertos elementos y los utilizaba dentro de su poesía para poder denunciar el mal, por supuesto, que estaba ocurriendo en el aspecto político y social de aquel entonces. Pero miremos un poquito más ese Isaías. Más tarde vamos a leer este capítulo, ¿ya? Que va después del 8, creo que leímos hasta el 8, ¿cierto? Y va a este 9, donde va a hablar exactamente de Ezequías, ¿ya? Y que nosotros muchas veces tomamos este texto para hablar acerca de Jesús. Pero en realidad Isaías está hablando de Ezequías. Isaías es una persona, como ya lo sabemos, que habla acerca de su momento histórico. Es decir, Isaías no estaba mirando a Jesús, o no estaba observando lo que estaba pasando acerca de Jesús, no. Él estaba mirando su propia realidad. Y él estaba buscando dos cosas: denunciar exactamente el mal que estaba ocurriendo, tanto en el norte como en el sur. En el norte antes que Samaria cayera. Es decir, él es un profeta que entra al norte y comienza a denunciar el juego político que tiene este rey Acaz, ¿cierto? Con Asiria, exactamente. Y Asiria viene y dice, mira, Asiria los va a destruir, este juego político tiene que terminarlo porque los va a destruir. Y eso es lo que hace específicamente cada uno de los textos, es exactamente el Isaías histórico. Diciendo, mira, esto que están haciendo lo va a llevar a la destrucción, lo va a llevar al saqueo, lo que van a pasar exactamente va a ser una destrucción, va a ser pobreza completamente. Los únicos que sufren a partir de sus decisiones políticas y de sus decisiones religiosas es el mismo pueblo. Y eso fue lo que ocurrió. El pueblo terminó viviendo como resultado a partir del pecado, es lo que llama, que va a ser otra, digamos que yo creo que va a ser otro elemento importante en la mentalidad de este Isaías. Isaías veía a Dios como alguien santo, alguien perfecto. De hecho, su llamamiento, que está específicamente en el capítulo 1, ¿cierto? Ve que Dios, ¿cierto? Es tan perfecto, es tan santo, que su presencia, su sola presencia, horroriza. Eso es lo que Isaías lo ve en el capítulo 1. Él se siente horrorizado, es decir, tiene miedo a Dios. Y por eso cree que las personas pecan. Pero ¿cómo se descubre el pecado de las personas?
a partir de olvidar al Señor. Por eso va a ser exactamente lo que Él va a denunciar dentro del pueblo. Ustedes han olvidado al Señor. ¿Cómo lo han olvidado? Entonces aquí va el otro elemento. El velo religioso que no está fuera de lo social. Le dice, lo religioso no está fuera de lo social. ¿Cómo han olvidado al Señor? Por supuesto, ustedes le quitan la tierra a la gente que tiene menos tierra que ustedes. Ustedes le quitan la tierra a la gente que posiblemente no tiene condiciones sociales y económicas como ustedes las tienen. Es decir, venía denunciando a la gente que estaba en grandes riquezas. Mira, ustedes vienen matando a la gente para quedarse con la tierra de ellos. Ustedes vienen teniendo culto a dioses falsos. Ustedes vienen sintiéndose arrogantes, divinos, e ignoran a Yahvé. Y para eso, esa es su idea de pecado. Por eso se ve horrorizado ante Dios y dice, mira, si la gente en realidad entendiera quién es Dios, realmente no pecara, no se alejara, no olvidara, no ignorara a Yahvé. ¿Ya? Específicamente. Los profetas no son adivinos. Así es. Los profetas hacen un estudio de la realidad que está pasando. ¿Qué está pasando? Y de allí sacan unas conclusiones que les permite decir, va a suceder eso. Así es. Si ustedes no hacen esta situación, van a ser destruidos por Asiria. Van a ser llevados por Asiria. Ya, eso los profetas, repito, no son adivinos, no se están inventando cosas, sino que son más que adivinos, estudian la realidad para dar un mensaje a esa misma población. Muy bien, así es. Miren algo muy interesante que me parece que es importante que entendamos de este Isaías. Este Isaías, obviamente está denunciando todo lo que ustedes observaron en el texto, todo lo que observaron, todo lo que vieron, pero él ve una cosa más. Él dice, mira, esta gente quiere salvarse a partir del dinero que tiene, a partir de las armas que está utilizando y a partir de ciertos pactos militares. ¿Ya? Y esos pactos militares estaban unidos al pacto militar que estaban teniendo con Asiria y más tarde, obviamente, el pacto militar que estaban haciendo Judá, es decir, Jerusalén, con Egipto, del cual Babilonia se molesta y dice, sí, con que estamos con esa, te están metiendo justo con mi archienemigo, ¡bum!, te voy a destruir. Y eso es lo que termina sucediendo. Y Isaías venía a denunciar. Diciendo, ustedes están haciendo, vino, se desnudó dentro del pueblo, comenzó a decir un montón de cosas. ¿Para qué? Para que la gente pudiera darse cuenta que estaban a punto de ser saqueados por estos pueblos. Pero Adolfo, ven acá, yo quiero preguntar una cosa. Entonces Isaías podemos decir que es un profeta que simplemente se encarga de poder hablar de dos elementos políticos y sociales. No. Él ve sumamente importante una relación, una correlación entre lo religioso, entre lo espiritual y lo social y político. Es decir, la manera en cómo tú actúes, la manera en cómo te comportes, habla de tu espiritualidad. La manera en cómo tú seas ante los demás. Eso es lo que Isaías, histórico, nos está diciendo. ¿Cómo eres tú ante los demás? ¿Cómo te comportas tú? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que expresas? La forma como tú seas, eso me habla de qué tan cerca estás de Dios. ¿Por qué? Porque lo que él exactamente quería era que el pueblo entendiera que estas cosas que hacía estaban mal y eran el resultado de alejarse de Dios. Pero que si ellos vivían cerca de Dios, es decir, si volvían a unirse a partir de lo que ellos llaman la alianza, entonces todo su comportamiento iba a ir de acuerdo a eso. Y a Dios no tenía que permitir, porque es que Dios no iba a destruir a nadie. Ese era el resultado de sus acciones. Es decir, Dios no estaba, mira que lo voy a destruir soy yo. No. Dios estaba mandando al profeta específicamente para decirle, mira, en esto vas a caer si no cambias tu comportamiento. Si no vas y te acercas nuevamente a la alianza, es decir, al compromiso que tenemos con Dios. Si recuerdan, hace como 2 meses, ojalá que lo puedan recordar, yo les hablé un poquito acerca de esa alianza. Yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Esa es la alianza. Teniendo en cuenta lo que dice que el comportamiento de Dios invita a ver cuál es el compromiso o el grado de la espiritualidad. Hay muchas personas que no te oran tanto, que oran, pero su comportamiento no va
están adorando, que no se reúnen, no se congregan en un punto especial, sea cualquiera el credo político, y actúan mejor y se ve que otras personas que están. Mira que Isaías, en el texto que ustedes leyeron, Isaías dice, mira, ustedes oran, pero Dios no los escucha. Porque es que ahí no está, lo que está diciendo, ahí no está el secreto. Realmente ahí no está la cercanía con Dios. Ahora, eso no significa que no hay que orar. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, mira, esto tiene que ser algo integral. ¿Ya? Tiene que ser algo integral. Esto debe estar relacionado con mi forma de comportarme. Yo no puedo tratar de acercarme a Dios con mis manos llenas de sangre. Yo no puedo tratar de acercarme a Dios diciéndole que, Señor, mira mi necesidad, mira mi cuestión, cuando posiblemente no tengo la necesidad de los demás, o los trato como si fueran la peor cosa. Es decir, una cosa tiene que estar ligada a la otra. Mi oración tiene que ser realmente algo que esté unido a la forma en cómo me comporto con los demás. Isaías no lo dijo. Yo diría que el pueblo de Israel debía cumplir con los mandatos de Dios y mantenerse junto con todas las normatividades que Dios le dio, incluyendo los 10 mandamientos. No tenían nada que hacer, hallarse con nosotros. Y cuando ya uno se sabe de lo que uno tiene como responsabilidad espiritual y uno se mezcla con nosotros sin mirar que no me toque el límite, ahí ya cae un tiempo. Y yo creo que eso sigue siendo parte importante del mensaje que Dios nos quiere transmitir hoy día. Claro, porque nosotros en este momento, yo puedo tener un amigo, digamos, qué sé yo, que no sea cristiano o que vaya a ser satánico, pero yo no tengo por qué dejarme involucrar ni admirar lo que la otra persona está haciendo, sino más un mundo diferente, que es lo que nosotros no debemos hacer, sino mantenernos en lo que Dios nos dijo que hiciera. Muy bien. Miren. Sí, bueno, primero hay que decir también que la Biblia fue basada en hebreo al español, y aquí muchas cosas no coinciden lo que está en hebreo con lo que está en español. Porque puede del hebreo al inglés y inglés al español. No, en realidad fue del hebreo al griego. Y ahí después del griego, obviamente, fue traducido en diferentes idiomas. Pero eso es una historia. Es una historia, es verdad. Sí. Que cambiaron. Sí, claro. Uno lee la Biblia en español. Hay un ejemplo que lo tenía para la escuela dominical, y es el texto de Génesis 12, cuando Abraham va a Egipto y le dice que le diga que ella es la hermana de él. Y allí nos dice que no pasó nada, pero que en hebreo nos explica que el faraón se acostó con Sarai. Pero más adelante, oígase bien, más adelante, alguien trata de arreglar eso. En el verso 20, en el capítulo 20, ahí ya la cosa está cambiando. Y que obviamente es más difícil, sobre todo por nuestra propia ética, o sea, es decir, por la ética de nosotros. Nosotros buscamos eso a partir de nuestra ética, sin observar qué era lo que pasaba en la ética de aquel entonces. El escritor, eso lo veía como lo vemos nosotros. Y que el mismo Abraham la entrega. Sí, el mismo Abraham la entrega. Y lo único que yo hice, porque yo le manda todas las plagas al faraón ahí, bueno, precisamente porque cometió ese. Bueno, esos son algunos. Yendo por acá por el tema del Éxodo, estábamos hablando de la alianza, ¿se acuerdan? Bueno, hay un problema con la ruptura de la alianza. Y el profeta está diciendo que por esa ruptura, recordemos, ¿por qué se da la alianza? El pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba
como esclavos, ellos salen al desierto, dice que duran 40 años, ¿cierto? Dando vueltas en el desierto, porque bueno, el desierto es la tierra de nadie, ya hablamos un poquito acerca de eso. En ese desierto hay una montaña, Dios se acerca a Moisés y le dice, mira Moisés, te voy a dar unas leyes, obviamente estas leyes van a ser parte del compromiso que el pueblo va a tener hacia mí y de mi compromiso hacia ellos. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Eso es la alianza como tal. Esa alianza se ve rota. Es rota. ¿Por qué? Por la actitud del pueblo. Entonces, Isaías dice, como la alianza se rompió, viene un nuevo éxodo. Viene un nuevo éxodo. Viene un nuevo éxodo con todo lo que significa el éxodo. Volvamos al pasado. Entonces Isaías comienza a ir al pasado. Y aquí es donde exactamente viene todo lo que llamamos, digamos, esos oráculos que Isaías enmienda a partir de su poesía. Ese oráculo contra las naciones, ese apocalipsis de Isaías desde el 24 al 27, luego vuelve al pasado y vuelve a la época de épocas diversas en donde hubo juicio y liberación. Y ahí es donde se acerca nuevamente a lo que pasó en el Éxodo. Así como Dios estuvo en el Éxodo, así también estará con ustedes. De la misma manera como Dios estuvo allí y ustedes pasaron por toda esa situación, de la misma manera Dios los liberará. Es decir, el primer Isaías ya está diciendo que ustedes van a ser secuestrados, se los van a llevar, no porque lo esté adivinando, él está observando la arena política y él está diciendo, Babilonia nos va a destruir. Esto se va a ir realmente a la nada. De hecho, Isaías decía que todos iban a ser destruidos, es decir, Jerusalén iba a desaparecer en totalidad. Bueno, no pasó así. Hubo gente que se quedó allí, hubo gente que fue llevada, gran parte de la ciudad fue llevada, y otra gente se quedó allí. Entonces, nuevamente, pero me llama mucho la atención es que Isaías repite ese tema del Éxodo. ¿Por qué? Porque para ellos, o para Israel como tal, es un evento único. El Éxodo es columna de todo el texto. Por eso, los grandes especialistas creen que Isaías va a ser uno de los textos proféticos más importantes, va a ser un trazo a toda la línea profética. ¿Por qué? Porque Isaías nos va exactamente a dar luces sobre lo que, digamos, sobre cómo se va a pensar en Jerusalén nuevo. Les voy a decir por qué. No me quería adelantar, pero es para que ustedes vayan como comprendiendo esto. Luego hay un pequeño apocalipsis, hay una actuación de Isaías en el reinado de Ezequías, ¿ya? Y Isaías primero va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39. Allí muere Isaías primero. A partir del capítulo 40 ya vamos a tener al segundo Isaías. Que este segundo Isaías es específicamente el que ya está pronto a iniciar el exilio. Vive el exilio, el segundo Isaías, escribe en medio del exilio, ¿ya? Muere como hasta el 55, y luego está el tercer Isaías, que es Isaías de la restauración. ¿Ya? Isaías de la restauración. Muy bien, dos puntos claves de su mensaje. La cuestión social, una crítica a la clase dominante por su lujo y su orgullo. No está de acuerdo con los religiosos que viven así. Es decir, cree, nuevamente, compacta lo social con lo religioso. Y está la cuestión política. Está influido por las tradiciones sobre David. Y entonces aquí es donde vamos a tener toda esa, yo le llamaría esa teología davídica. ¿Por qué? Porque Isaías va a ser el profeta que va a observar cómo la dinastía davídica es fundamental en todo Jerusalén, en toda Judá. Y va a creer, ¿cierto?, que Dios sigue eligiendo a la dinastía davídica y a la ciudad de Jerusalén. Esa idea va a ser permanente todo el tiempo. De hecho, si nosotros observamos, Israel se divide en dos, norte y sur. Pero lo único que nosotros tenemos en el texto bíblico es toda la teología del sur. Es decir, el norte solo se menciona. Y era más importante. Y era mucho más importante.
habían 10 de las 12 tribus se fueron al norte y solo quedaron 2. Y parte de ellas era parte de la dinastía davídica. Pero fue tan predominante, fue tan importante, fue tan impositiva el sur, que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros pensamos, es a partir de esta idea. Jerusalén sigue siendo la ciudad elegida y la dinastía davídica sigue siendo importante. Hasta el punto que nosotros pensamos que Jesús viene de la dinastía davídica. Todavía leemos el Nuevo Testamento a partir de la idea y pensamiento isaíánico, no sé cómo llamarlo. Es decir, a partir de lo que Isaías nos plasmó. Obviamente, esto es una cosa que debo resaltar, Isaías nunca, el primer Isaías, nunca pensó en Jesús. Nunca. Cuando hablaba de Mesías, siempre lo hablaba a partir de la salvación que el pueblo necesitaba en ese momento, en esa circunstancia histórica. Es los evangelistas quienes van a leer a Isaías y van a decir, aquí está Jesús. ¿Me voy a entender? Es decir, ellos leían Isaías y decían, Isaías nos está hablando acerca de Jesús. Pero no es Isaías quien va a hablar de Jesús, sino quienes van a interpretar el texto bien viejo, es decir, quienes van a interpretar el texto de Isaías, quienes van a ver ahí, en lo que Isaías dice, a Jesús. ¿Qué buscaba exactamente el profeta? Un cambio de conducta. No estaba de acuerdo con esos acuerdos y tratados políticos internacionales. Sus advertencias, acá, sus consejos, exigían una nueva actitud, convertirse, que era restaurar esa relación entre Dios y los hombres. Por eso no podemos reducir a ese Isaías en un mensaje social y político. No, porque también se va a encontrar que ese mensaje, ese cambio sociopolítico que buscaba, solo se encontraría en el encuentro pleno del pueblo con Dios. Solamente se encontraba. Entonces aquí está el tema del mesianismo. No nos va a dar tiempo, pensaba que no puede dar más tiempo para hacer las lecturas. Si usted quiere tomarle fotos y puede observar exactamente lo que él habla acerca de esto, son muy controversiales. Estos textos son bastante controversiales. ¿Por qué? Porque es que hay algo muy interesante. Él suponía que la dinastía davídica en realidad era una dinastía que iba a salvar al pueblo de Israel. ¿Ya? Pero si recuerdan, ustedes también pueden repasar, parte de la dinastía davídica era y hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y uno observa más en el texto y te vas a dar cuenta de lo que muchos de la dinastía davídica era oprimir al pueblo, era colocarle duros impuestos, era realmente someter al mismo pueblo, a su propio pueblo, al punto que lo llevaban a la destrucción, como en este caso, por el tema de Babilonia. Entonces, eso es lo que Isaías pensaba, que de esa dinastía, de esa institución real, iba a venir una intervención divina que la superaría. Hay alguien de allí que va a superar, hay alguien de allí, él seguía esperando, decía, alguien de esa dinastía va a salir y nos va a salvar de este caos en el que estamos. Entonces, su mesianismo está bien identificado con esa identidad política o real, con la que el profeta estaba reinando. Las promesas de la dinastía davídica, Dios a través de la realeza davídica interveniendo en la historia. Esa era para él parte de la promesa de Dios. Dios en la historia interviniendo a partir de la dinastía davídica. Y hubo más o menos justos. Sí, hubo algunos justos. Termino con esto. A mí me llama mucho la atención, si uno observa, que Isaías era un profeta de juicio, profeta duro, profeta que venía y decía, está malo. ¿Ya? Pero me encanta ese Isaías al final, ese Isaías que buscaba la paz. En realidad, Isaías estaba comprometido con la paz. Estaba comprometido con que el pueblo se sintiera en paz, se sintiera tranquilo. Y decía que ese Mesías iba a traer la paz. Pero ese Mesías no iba a ser un hombre, de hecho, va a ser un niño. Yo ahí le llamo ese pacifismo. Él busca realmente un pacifismo. Estas personas que han estado en el poder, en realidad, han estado codiciando cada vez más. Necesitamos a alguien que no tenga codicia. Necesitamos un niño del poder. ¿Ya? Eso es lo que Isaías, porque él estaba deseando, le estaba diciendo, estos no fallaron. Estos que hacían parte pero en algún momento de esta dinastía va a salir un niño.
debió conocer eso de primera mano. Claro, era parte de la teología de Jerusalén. Es decir, toda esta idea, el norte desapareció. De hecho, hay una nueva Biblia llamada el Pentateuco Samario. ¿Verdad? Pentateuco Samario, que es otra teología. Pero esa teología va así. Va ahí, como aquí arriba, y toda teología siempre tiene una subversión. Siempre tiene una subversión. Por ejemplo, vamos para decir un ejemplo. Deuteronomio, que va a salir a la luz allí como con Joaquín o Joacás, no me acuerdo de qué momento va a salir. Va a salir a la luz y obviamente Deuteronomio se trataba de lo siguiente: si tú haces bien, te va bien. Si haces mal, te va. Esa era la teología de Jerusalén. Pero ¿y qué pasó con Job? Hizo bien y le fue mal. Eso se llama teología subversiva. Es decir, lo que la gente comentaba por ahí. Se van acá, pero los sacerdotes ya me dicen que el que me hace bien, está bien, y yo vengo, voy al culto, hago esto, ayuno, voy y hago uno y lo otro, y siempre me va mal. Entonces la gente comentaba esto, y alguien viene y escribió, dice, a la gente buena también le pasan cosas malas. Pero no se preocupen, vive el sufrimiento de lo mal que estás pasando, porque al final vas a obtener eso. Esa es la teología que andaba la gente comentando por ahí. Y es lo que sucede siempre. Desde las élites, desde la iglesia, desde lo institucional, siempre tenemos una teología. Pero hay cosas, hay ideas de Dios, hay pensamientos que siempre se viven debajo de él, subversados. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Y pues bueno, seguimos con el segundo Isaías, ¿no? ¿Cierto? Oramos. Acompáñenme con nosotros.